Gracias, ¿cómo están? Bueno, me toca hoy compartir brevemente algunas ideas con ustedes. Me pidieron dar una charla de 20 minutos sobre el tema liderazgo, así que tratando un poco de hacer una síntesis sobre lo que me toca ver desde mi rol acompañando a muchas empresas, formando parte de varios directorios, acompañando a organizaciones en sus desafíos evolutivos, de cambio e innovación. Hoy traigo un concepto que me parece que es cada vez más crítico, cada vez más importante. Si me preguntan qué me parece lo más relevante hoy en relación al tema liderazgo, bueno, esta es la idea que les quiero transmitir hoy, ¿sí? Este es mi libro que lancé el año pasado, ¿Dónde está el líder? Equipaje para activar la inteligencia colectiva. Si quieren pueden conseguirlo en Amazon o en el lector. Y aquí profundizo mucho de esto que les voy a plantear hoy. Son 417 páginas en donde hablo de algo que me apasiona, que es la interacción humana, el liderazgo, los procesos de transformación cultural y sobre todo lo que implica desarrollar la inteligencia colectiva en un contexto como el que vivimos. Si queremos hablar de liderazgo o de cualquier cosa, necesitamos situar esa conversación en un contexto determinado. No hablamos en el aire, en el éter, estamos hablando en un contexto y como sabemos estamos viviendo una era de cambios vertiginosos que tienen que ver con cómo fue evolucionando la tecnología, la cultura, cómo fuimos evolucionando como especie en los últimos 100.000 años. Y en este último tramo que se ve, vemos que estos cambios forman una curva exponencial que nos desafía a adaptarnos en una vida mucho más veces de lo que las generaciones anteriores se adaptaban en varias generaciones, ¿sí? Mi abuelo murió a los 107 años, a los 103 años, perdón, hace pocos años, y él murió en un mundo muy distinto al mundo en el que nació. Pero él nació en un mundo muy parecido al mundo en el que nació su papá y al mundo en el que nació su abuelo. Entonces, hoy en una vida, a nosotros, en nuestros años de carrera, nos toca vivir muchos más cambios de aquellos que vivieron nuestros antepasados en toda su existencia, ¿sí? Y en este contexto las marcas sobreviven manteniendo una ventaja competitiva, lo que en un contexto cambiante significa innovación. Yo no conozco casi ninguna empresa que no esté revisando profundamente muchas de las cosas que hacen, muchas de sus estrategias, sus modelos de negocio. Y eso exige una energía y exige tener conversaciones que tienen que estar centradas no solamente en qué hacemos, sino que en cómo hacemos lo que hacemos. Eso exige que hoy estemos revisando profundamente el diseño de nuestras organizaciones. Según Gallup, aproximadamente el 90% de los CEOs reconocen que una de las prioridades más importantes es revisar el diseño de las organizaciones, cómo se organizan los equipos, cómo lideramos, cómo conversamos y cómo hacemos el trabajo cotidiano. Y a partir de ahí, la pregunta es, ¿qué condiciones se necesitan y qué capacidades necesitamos desarrollar los líderes para transitar con éxito un contexto que va cambiando a esta velocidad vertiginosa? Y quiero invitarles a que me acompañen a conocer dos cocinas de dos chefs muy reconocidos a nivel internacional, porque ambos chefs en un contexto cambiante tuvieron que cambiar su propuesta de valor, tuvieron que redefinir sus marcas y terminaron cerrando sus restaurantes por razones muy distintas, ¿sí? Y quiero que miren esto desde la perspectiva del liderazgo y después seguimos hablando. El primer chef es Georges Perrier. Hay un documental maravilloso que creo que hasta hace poco estaba en Netflix que se llama King George, que creo que es interesantísimo revisarlo, ¿sí? Él lideraba uno de los mejores restaurantes de comida francesa en los Estados Unidos, él es francés, y en un momento dado se dio cuenta que a pesar de sus estrellas, a pesar de sus premios, a pesar de las buenas críticas, la gente dejó de ir a su restaurante y decide embarcarse en un proceso de cambio y le pide a un chef más joven que se haga cargo de la cocina. Lo van a ver enseguida con una pañoleta blanca puesta en la cabeza. Y cuando decide darle esa autonomía para innovar, para revisar
esas recetas que venían haciendo hace tantos años con éxito, esto fue lo que pasó. I need like a minute and a half. 3 right now. I need 3 galettes right now. How long on 3 galettes? Give me some more, bro. Give me some more, bro. Mommy, let's go. Take me out. 15 is 2 galettes and a Hey! We bought 50 this one. no, 15 is not. You need 2 gallets? You have it? Let me toss cups. Yes, sir. You want me to help you with it? Looks like I got a gun because you dirty that galette. Gee, can I make sure I get a nice hors d'oeuvre tray for this? Thanks. Come on, me out this kind. What are you doing? What is that? It's brown there. It's no butter. Look at that. Who did this? Who did this? Big Bear! Big fucking Bear! I'm leaving this place, baby. I'm coming back to Canada. I'm like a fucking asshole walking on this shit work. Could you do like I did earlier on the shipping? See what I do with that shit? See? I cannot leave this place to be used. Shit, asshole. Come and clean it up. I need to get it, John. I'll go get the gallet downstairs. Go get the gallet downstairs. You don't have the gallet. How are you going to put the gallet? Después de 40 años, ¿pueden bajar un poco el retorno, por favor? Si se puede. Después de 40 años, tuvieron que cerrar este restaurante, no lograron adaptarse, ¿sí? La frustración se apoderó de esa cocina y a pesar del esfuerzo enorme que él hacía y todo su equipo, Le Benfic tuvo que cerrar sus puertas. Ahora acompáñenme a otra cocina, es la cocina del Bulli, la cocina de Ferran Adrià, considerado el chef más innovador y uno de los referentes más importantes en temas de innovación en el mundo. Y este señor se hizo cargo de un restaurante que estaba también a la deriva, el Bulli, había tenido varios premios, logró reinventarlo, logró redefinir la cocina, logró desarrollar técnicas que no tenían precedentes, recetas que no tenían precedentes en toda la historia de la humanidad, y desarrolló un gran éxito que se llamaba el Bulli, donde la gente tenía que hacer 3 años de lista de espera para poder sentarse a comer ahí. Y en el mejor momento tomó la decisión de cerrar su restaurante por una razón muy diferente a lo que pasó con el restaurante anterior de Georges Perrier, ¿sí? Y quiero que me acompañen a ver ahora qué pasó el día en el que sirvieron el último plato, en el que hicieron la última cena en el Bulli, que fue el día que cerraron definitivamente. A ver, señores, estamos a punto. Ahora sí, estamos a punto. Salen 4 fondis. El último plato de la historia del Bulli como restaurante. Salen. Venga.
Siempre me preguntan cuál es el día más feliz de mi carrera, ¿no? Y siempre digo, no sé, habrá habido muchos, pero a partir de ahora lo tengo claro. El 30 de julio de 2011. Todo el mundo me veía feliz, contento y tenían clarísimo de que esto iba a continuar, ¿no? La pregunta que les hago es, si fuesen cocineros, ¿a qué cocina les gustaría pertenecer? ¿A qué equipo les gustaría pertenecer y con qué liderazgo les gustaría trabajar? Ferran Adrià decidió cerrar el Bulli en un momento de éxito para desarrollar una disrupción, abriendo el Bulli Lab, que es un laboratorio de innovación que está generando recetas, pero también metodologías de innovación para otras industrias. Y hace unas 3 semanas abrió de nuevo las puertas del Bulli, ya convertido en un museo por todo lo que representa en la gastronomía mundial. Entonces fíjense qué distinto, ¿sí? Los dos hicieron un gran esfuerzo, pero ¿qué fue lo que distinguió o cuál fue la diferencia entre estos dos liderazgos? ¿Qué es lo que está por debajo de esto que estamos viendo acá? ¿Por qué uno pudo hacerlo y por qué otro no pudo hacerlo? ¿Sí? Porque ninguno colgó los guantes, los dos pusieron muchísimo esfuerzo en ese proceso de transformación y en ese proceso de evolución. Y eso se dio por un concepto muy importante que es esto que está acá. La innovación es un proceso de colaboración más que un momento de genialidad. Y en esta palabra colaboración es donde el líder, como centro de la organización, ya no es suficiente. Porque hoy como nunca necesitamos de la inteligencia colectiva para poder dar respuestas más efectivas a los desafíos que son cada vez más complejos. Y acá es donde aparece la interacción humana como un fenómeno central en la gestión de nuestras organizaciones. Como nunca necesitamos entender a nuestras organizaciones como organismos vivos y no como máquinas. Las personas no son máquinas, no son una parte de un gran engranaje. Las organizaciones funcionan más como organismos vivos y la interacción humana es la que permite o no estos procesos adaptativos y estos procesos de innovación. ¿Y hoy qué sabemos sobre la interacción humana y los equipos de alto desempeño? Hoy sabemos que los equipos de alto desempeño dependen mucho más, atiendan bien, de la calidad de la interacción de sus miembros que de las características individuales de sus miembros. Y esto se ve claramente en el deporte. Podemos tener un equipo de grandes estrellas con pobres resultados y a veces podemos tener un equipo de fútbol que tal vez no tiene grandes estrellas, pero sí puede ganar un campeonato. Porque en un equipo humano el todo es más que la suma de las partes y depende exclusivamente de las condiciones que generen los líderes para que ese organismo se pueda desarrollar en función a un objetivo o un propósito común. Y aquí es donde aparece un recurso que la buena noticia es gratuito, está disponible para todos nosotros, que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Hace un mes aproximadamente lancé mi podcast que se llama Aprendedores. Pueden buscar en Spotify, va a estar también disponible en YouTube. Y en Aprendedores estoy rescatando aprendizajes de gente a la que admiro, justamente tratando de promover cada vez más la urgencia de entender este fenómeno del aprendizaje y de la interacción humana si queremos prosperar y tener éxito en el mundo de hoy. Y toda persona, empresa, sociedad necesita aprender al menos al mismo ritmo en el que cambia el contexto, o si no nos quedamos obsoletos en un mundo que nosotros mismos estamos cambiando.
Si las personas fueran máquinas, sería fácil educarlas, pero las personas son organismos activos. Nosotros no podemos diseñar una persona, los que somos papás sabemos. Nosotros podemos generar condiciones para que se desarrollen en busca de su propósito. Y tampoco podemos diseñar organizaciones, así como no podemos diseñar un árbol. Podemos generar condiciones para que esa semilla desarrolle su máximo potencial. A partir de ahí, tenemos que entender que el aprendizaje requiere de que seamos capaces de admitir errores, de pedir ayuda y de buscar retroalimentación a través de la mirada de otros. Esto que estamos haciendo acá no es aprendizaje, es transmisión de información. El aprendizaje es un fenómeno más complejo que dar una charla de PowerPoint, pero seguimos atrapados en estructuras de aprendizaje que están desfasadas de lo que la realidad hoy nos está exigiendo. Y aquí aparece otro concepto central que es lo que distingue estos dos liderazgos que pudimos observar, que es el espacio seguro. ¿Sí? El proyecto Aristóteles, una investigación realizada en Google con más de 180 equipos de la compañía a nivel global, investigó cuáles eran las características que distinguían a los equipos de alto desempeño y se dieron cuenta de esto que les decía recién, que no tenía que ver con las características de sus individuos, que no tenía que ver con el grado académico, con la experiencia, con la formación, si jugaban fútbol después o tomaban cerveza después del trabajo o no. No tenía que ver con la procedencia, con la nacionalidad. Tenía que ver con estas 5 dinámicas que son claves para el alto desempeño: la seguridad psicológica, la confianza, la estructura y claridad, el significado del trabajo y el impacto del trabajo. Pero quiero quedarme solo con la primera, la seguridad psicológica, porque ese es el rasgo categórico distintivo de los equipos de alto desempeño. ¿Sí? La seguridad psicológica, podemos tomar riesgos sin sentirnos inseguros o avergonzados, justamente para aprender. La seguridad psicológica es una condición para el aprendizaje. La confianza, podemos contar los unos con los otros para realizar un trabajo de calidad en tiempo. La estructura y la claridad, están los objetivos, roles, planes de ejecución claros en el equipo. El significado del trabajo, estamos trabajando en algo que nos importa a cada uno de nosotros. El impacto, creemos que el trabajo que realizamos importa, pero de estas 5 claves, como les decía, la más importante es la seguridad psicológica, un término desarrollado por Amy Edmondson, profesora de Harvard Business School, donde dice que la seguridad psicológica es la creencia compartida por los miembros de un equipo de que el equipo les ofrece seguridad a nivel interpersonal para poder asumir riesgos. Es tener la confianza de que el equipo no va a avergonzarte, despreciarte o castigarte por hablar. Vuelvo a la cocina de Georges Perrier. ¿Cuál era el nivel de seguridad psicológica que se vivía ahí? Más allá de las buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, la presencia del miedo es para mí, por lo menos, el primer síntoma de un liderazgo débil en muchas de las organizaciones, y es tal vez uno de los elementos con el que más frecuencia me encuentro cuando entro a una empresa a acompañar estos procesos de cambio y transformación. Muchos líderes que se quejan de que generan un espacio para conversar y la gente está en silencio, se calla, porque tienen miedo a decir lo que piensan y lo que sienten. ¿Sí? Muchos líderes quejándose de sus equipos y muchos equipos quejándose de sus líderes, porque no existen las condiciones básicas para una interacción de calidad. Y a eso yo le llamo el campo minado. ¿Sí? ¿Y qué hace uno cuando entra a un campo minado? Lo que vimos en la cocina, se paraliza. En vez de dar todo su potencial, en vez de entregar toda su creatividad, su compromiso y su talento a la empresa de la que forma parte, la persona se paraliza. Y hoy sabemos, también gracias a un estudio de la realidad del trabajo de Gallup, que aproximadamente el 80% de las personas encuestadas en el mundo dicen no sentirse comprometidas con sus espacios de trabajo. Porque cambiaron las expectativas, cambió la cultura. Hoy ya uno no entra a trabajar para quedarse eternamente esperando la jubilación. Hoy no buscamos personas que operen como máquinas, buscamos personas con autonomía, con capacidad adaptativa, aprendizaje y capacidad de innovación. Entonces, ¿cómo son nuestras organizaciones? ¿Cómo son nuestras reuniones? Cuando alguien está entrando a nuestro escritorio, está entrando
a un espacio psicológicamente seguro o está ingresando a un campo minado. Y en este sentido, la tarea principal de los líderes, fíjense en esto, es aumentar la fricción intelectual, la disonancia cognitiva, aumentar la fricción intelectual, poner a prueba nuestras perspectivas. Nadie es tan inteligente como para tener el 100% del tiempo, el 100% de la razón, y nadie es tan tonto como para estar el 100% del tiempo equivocado. Aumentar la fricción intelectual, pero disminuir la fricción social. Y cuando hablamos de disminuir la fricción social, hablamos de aumentar la seguridad psicológica, para que cada miembro del equipo pueda sentirse plenamente libre de decir lo que piensa y lo que siente sin miedo a que le corten el cuello. Y es terrible ver a profesionales con varios masterados, con gran experiencia, con terror, a veces decirle a un directorio, a su jefe, a los dueños de las empresas, lo que piensan y lo que sienten por miedo a ser castigados. Y ese es el principio del fin en un mundo como el que nos toca vivir. Voy cerrando porque estoy fuera de tiempo. Pero el otro elemento sobre la seguridad psicológica es que no es suficiente si no está acompañado de un alto nivel de rendición de cuentas o de exigencia. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos seguridad psicológica y nos sentimos bien, contentos, decimos lo que queremos, pero no estamos exigidos, podemos caer en la zona de confort. Hay organizaciones que funcionan así, líderes demasiado laxos, el famoso laissez-faire. En el otro extremo, que es lo que pasaba en la cocina de Georges Perrier, tenemos líderes que tienen un altísimo nivel de exigencia, pero no ofrecen seguridad psicológica, y ese es el caldo de cultivo para entrar a la zona de ansiedad y luego en el proceso de boicot. Algunos están acá, el último que apague la luz que se vaya, donde no hay ni seguridad psicológica, ni rendición de cuentas o exigencia, pero acá es donde sucede la magia. Acá es cuando estamos en la zona de aprendizaje. Cuando hay un altísimo nivel de rendición de cuentas y de exigencia, no de control, de rendición de cuentas, hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y nuestros actos, acompañado de un altísimo nivel de seguridad psicológica. No hay mejor síntoma de la madurez de un equipo de trabajo que cuando sus miembros empiezan a hablar en público de sus errores y equivocaciones sin temor a ser castigados por eso. Porque quiere decir que hay un compromiso con el aprendizaje. Porque quiere decir que hay un compromiso con el aprendizaje. Entonces la seguridad psicológica es una condición en la que te sientes incluido, seguro para aprender, seguro para contribuir y por último, atiendan esto, seguro para desafiar el status quo. Porque si no, no hay innovación. Seguros para desafiar el status quo. Y esta es la transformación cultural que necesitamos con urgencia apuntalar en nuestras organizaciones. No va a pasar en la sociedad, sino pasa primero en nuestras organizaciones, que son el ámbito del cambio y la innovación por esencia. Nuestras organizaciones pueden también contribuir a cambiar cultura a nivel social, ¿sí? Entonces la seguridad psicológica es una condición en la que uno se siente seguro, reitero, para pertenecer. Es la base de la seguridad. Pertenezco o no a esta tribu, pertenezco o no a esta cocina, a este equipo. Seguro para aprender, seguro para contribuir y una vez más y con énfasis, seguro para desafiar el status quo. La buena noticia es que podemos medir esto. Hoy estamos de Docara, mi empresa, midiendo esto en muchos equipos y organizaciones. ¿Sí? Estamos empezando a entender en profundidad qué es lo que implica en el ejercicio del liderazgo el generar estas condiciones de seguridad psicológica, y esto nos ayuda a poder contrastar con los líderes sus creencias con lo que está pasando en sus equipos y con las condiciones que generan. Estas son algunos de los puntos que estamos midiendo con esta herramienta. Entonces, para ir cerrando, les dejo con esta gran pregunta más que con una respuesta, ¿sí? Cuando alguien entra a mi oficina, cuando alguien empieza a interactuar conmigo,
¿Está ingresando a un campo minado o está entrando a un espacio seguro? ¿Somos conscientes de eso? Muchas gracias. Gracias. Y gracias a la gente de 5 días por la invitación. Un honor. Gracias.